Dios, gracias por la oportunidad de estar juntos en esta mañana. No merecemos tu palabra, no merecemos la comunión que tenemos con los santos, no merecemos la oportunidad de escuchar la palabra predicada. Pero Dios, entiendo también que soy una herramienta falible. Yo no soy Dios, yo no puedo tomar las palabras que he preparado, yo no puedo hacerlo o forzarlos en los corazones de las personas. Yo puedo predicar y tú tienes que hacer toda la obra, y por eso estamos agradecidos, porque tú dices que la palabra nunca va a regresar sin cumplir su propósito y su obra en nosotros. Entonces eso es lo que pedimos en esta mañana, que puedes usar tu palabra, puedes animar los que necesiten estar animados, puedes confrontar los que necesiten estar confrontados, puedes salvar ellos que necesitan ser salvados, puedes santificar los que necesitan ser santificados. Y Dios, si yo digo algo que no es adecuado, que tú puedes borrarlo de las mentes. Y si yo digo algo que es útil en tus manos, úsalo, Dios, para cumplir tus propósitos. Y te agradecemos y confiamos que el Espíritu Santo siempre está obrando, y te agradecemos por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana regresamos al estudio de Primero de Pedro y estamos en capítulo 2. Y como un recordatorio, estamos revisando los privilegios de nuestra salvación. Y en capítulo 1, Pedro comienza con la maravilla o el asombro de que es nuestra salvación, y nos dice que es la gloria de nuestra salvación que es como el combustible, que es la motivación para obedecer, o que termine entendiendo quién somos en Cristo. Los privilegios que tenemos es lo que nos impulsa a obedecer. Y después de explicar en capítulo 1 esos beneficios de la salvación, Él nos da un montón de imperativos, mandatos, y a la luz de esa salvación. Pero en capítulo 2, donde estamos en este momento, en versículos 4 a 10, regresa de nuevo a los beneficios y los privilegios de la salvación. ¿Con qué punto? Con el punto de, pues el resto del libro va a comenzar a decirnos de nuevo cómo es que podemos sufrir para la gloria de Dios. Porque a diferencia de los grupos carismáticos y del Evangelio Prosperidad, la Biblia nunca ni intenta decir que no vamos a sufrir. La Biblia, por el otro lado, dice vamos a sufrir, y vamos a sufrir mucho, porque estamos en un mundo caído y nosotros somos pecadores y tenemos pecadores en todos los lados. Entonces vamos a sufrir. Además, realmente, si seguimos a Cristo, vamos a sufrir aún más que los demás. Por eso no vamos a Cristo para no sufrir. Primero Timoteo nos dice, pues vamos a Cristo y vamos a sufrir. Pero está bien, porque este mundo no es nuestro hogar. No estamos viviendo por acá. Y primero Pedro tiene algo en mente, y él quiere no evitar el sufrimiento. Lo que Pedro quiere es que nosotros suframos bien para la gloria de Dios. Va a pasar, tarde o temprano el sufrimiento va a pasar. La idea no es evitarlo, pero hacerlo bien para la gloria de Dios. Y vamos a ver después en capítulo 2 que Jesús es nuestro modelo y nuestro ejemplo en cómo sufrir. Pero en este momento Pedro no solamente dice sufre bien, sufre bien, sufre bien. Él está dándonos muchas ventajas, muchos privilegios que tenemos en nuestra salvación, que realmente es lo que nos ayuda a sufrir bien. Entonces vamos a leer el pasaje en completo, 1 de Pedro 2, 4 a 10. 1 de Pedro 2, 4 a 10 dice:
Y viniendo a él, o al venir a él, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en las Escrituras: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y la última vez que estaba aquí predicando, hablamos del privilegio de unión con Cristo. Unión con Cristo. Pero al repasar, es que necesitamos recordar que todos los privilegios y todos los beneficios de nuestra salvación solamente vienen o no son posibles sino antes venir a Él, como comienza el pasaje, y viniendo a él, o al venir a él, versículo 4. Y este es clave: si ustedes no vienen a Cristo, no hay privilegios espirituales, no existen privilegios o beneficios espirituales si no estamos en Cristo. Cristo es la puerta por lo que tenemos que entrar. Solamente a través de Cristo es posible la salvación. Pero eso es más, cuando dice al venir a Él, eso es más de como, esa es una cosa que yo hice en el pasado. Y no, la gramática del verbo dice que ese es un continuo acercamiento a Él. Tenemos que seguir acercándonos al Señor. Podemos decir, como primero de Juan dice, permanecer en Él. Seguir continuamente acercándonos a Cristo. Cristo es la piedra angular de la fe. Él es la piedra más importante en el edificio. Y sin la justicia pura y perfecta de Cristo, que es nuestra línea de medida impecable, inevitablemente terminaremos en destrucción y colapso en nuestras vidas. Porque eso es lo que hablamos la vez pasada, que Cristo es la piedra angular. Y la piedra angular fue la primera piedra en el edificio, que realmente ellos no usaron cemento, nada. Ellos no usaron cemento ni nada. Ellos usaron piedras puestos por encima del otro. Y si estaba ahí bien torcido, ¿qué iba a pasar? Sobre el tiempo esa barrera, ese muro iba a colapsar. Entonces esa primera piedra, esa piedra angular, tenía que ser completamente plano y perfecto en sus medidas. Y hay dos tipos de personas, y lo que hablamos la última vez es que Jesús es la piedra angular de la vida de verdad, de la vida de cristianismo. Pues muchas veces gente dice que son cristianos, pero están tratando de construir el edificio de sus vidas en otros cimientos, usando otras piedras angulares. Mis propias buenas obras, o no sé qué. Pero y hay dos tipos de personas: ellos que desprecian y rechazan a Cristo como la piedra viva, y ellos que lo aceptan como la piedra angular de todo, como Dios mismo lo acepta. Dios dice: desechada por los hombres,
es la piedra angular de Cristo, pero escogida y preciosa delante de Dios. Y seguramente hay algunos de ustedes en este salón que están rechazando la piedra angular que es Cristo. Y pues ustedes están pensando que no, pues yo no estoy abiertamente hostil ni nada a Dios, es que estoy aquí en la iglesia. Si fuera hostil a Dios no estuviera aquí o no estaría aquí. Pero eso no significa que tenemos que estar abiertamente hostil a Dios, aunque la Biblia dice que todos que no están en la fe son hostiles a Dios. Pero eso es decir, tú puedes rechazar a Cristo si tú no lo ves Cristo como digno de construir o digno de ser la base en que voy a construir mi vida. Mucha gente dice, no, pues Cristo no tiene que ser la piedra angular, es que yo tengo un edificio más o menos bueno y Dios, Jesús, es otra piedra en el edificio. Es como, Jesús, mi vida es una banana split. No sé si eso sí tiene sentido en español, ¿no? Mi vida es mi banana split y Cristo es la cereza por encima que endulza mi vida. No, eso no es la vida cristiana. Cristo es la piedra angular, o has rechazado la piedra angular que es Cristo. Y algunos de ustedes están diciendo, no, pues me cae bien Jesús, me gusta lo que hizo, pero yo no estoy dispuesto a construir mi vida en Cristo. Porque si yo hago eso, yo tengo que, pues, eso me va a costar cosas que me gusta hacer, pecados de verdad. Y entonces, porque ustedes rechazan su autoridad en su vida, porque siguen tratando de ser tus propios jefes, tus propios piedras angulares, versículo 8 dice que esa piedra viva, que es Cristo, eventualmente será una piedra de tropiezo, versículo 8, y roca escándalo, pues ustedes tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. O aceptas Cristo como la base y el cimiento de todo de tu vida, o rechazas a Cristo. Esas son las dos opciones. No hay la opción de que no, lo acepto Cristo, pero no es la base, el cimiento de mi vida. No, es un parte de mi vida. No eres cristiano y has rechazado la piedra angular que es Cristo, si eso es tu perspectiva. Cristo es la piedra viva y a través de nuestra salvación en Cristo, nosotros nos convertimos de muertos espiritualmente con un corazón de piedra y nos convertimos en piedras vivas, vivos espiritualmente. Entonces eso es lo que dice el pasaje, que ahora nosotros mismos que somos en Cristo, nosotros somos piedras vivas. Y la metáfora de ser piedras vivas demuestra nuestra unión con Cristo y con otros creyentes, porque todos los demás de los creyentes también son piedras vivas. ¿Y qué está haciendo el Señor? Está construyendo todos los creyentes en una casa espiritual hecho de esas piedras vivas. Entonces tenemos unión con Cristo y también tenemos unión con nuestros hermanos en la fe. Y la verdad, las imágenes aquí son asombrosos, son increíbles, porque en el Antiguo Testamento el templo de Dios representaba la presencia de Dios, el lugar en la tierra donde habitó el Señor. Si querían adorar a Dios, tenían que ir al templo. Eso fue la única manera. Pero en la época del Nuevo Pacto, nosotros somos el templo, individualmente y corporativamente, porque Dios habita dentro de sus hijos, que es realmente increíble. Y como un cuerpo de creyentes, la iglesia cristiana es un templo de Dios
como dije, no solamente lleno de individuos, sí, y el Espíritu Santo habita en cada individuo que está en Cristo, pero nosotros mismos como un grupo, corporativamente, también somos templo de Dios, según 1 Corintios 3:16. Y eso significa que esta reunión ya no es algo más como un evento social para nosotros. Si somos un templo de Dios, pues eso cambia los tipos de reuniones que tenemos, ¿no? Es que tenemos que pensar diferente. Que no es como, me gusta ir a la iglesia porque me gusta escuchar a algo, ese tipo allá hablando de no sé qué, y también yo tengo muchos amigos allá. No, si somos un templo, pues eso cambia lo que hacemos. Pero entonces tenemos unión con Cristo, pero en la última parte de versículo 5 vamos a ver al segundo privilegio que tenemos en nuestra salvación, que es acceso a Dios. Tenemos acceso a Dios. Y regresamos al pasaje. Y yo creo que la versión Nueva Internacional lo traduce mejor. Dice, también, eso no pasa mucho, pero a veces sí. También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, o para ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Y nota que dice, para ser un sacerdocio santo. Él nos salvó y al acercarnos a Él, nosotros nos convertimos en un sacerdocio santo. Es decir, algo interesante, nosotros no solamente somos el templo, nosotros también somos el sacerdocio del templo, que es un poco interesante. Y la idea aquí es que estamos siendo hechos en un templo de Dios para que podamos ser un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales a Dios. Y tenemos un punto hermenéutica bien importante acá, porque estamos en el seminario hablando de contexto y cosas así, pero eso es una cosa importante del contexto, porque nosotros hoy en día cuando pensamos en sacerdotes y el sacerdocio, ¿en qué pensamos? Pues la Iglesia Católica Romana. Pero si hablamos del contexto de la hermenéutica, Pedro no está pensando en una iglesia católica romana. Entonces cuando él está pensando y hablando de un sacerdocio, él está pensando y hablando del sacerdocio del Antiguo Testamento. Entonces tienes que borrar de sus mentes de lo que ustedes entienden de un sacerdocio, y tiene que pensar, pues ¿qué dice el Antiguo Testamento? Porque eso es lo que está diciendo Pedro en ese momento. Normalmente nosotros pensamos en sacerdote y pensamos en un hombre soltero haciendo una misa con una estatua de María aquí al lado. Eso no es el sacerdocio en la mente de Pedro. Él tampoco está hablando, en este caso que vamos a ver, no está hablando de hombres intercediendo para hombres al Dios como mediadores, porque o abriendo un confesionario o dando una misa. Eso ni siquiera cerca de lo que está diciendo Pedro, porque Jesús es nuestro único mediador, 1 Timoteo 2:5, y ahora en el nuevo pacto nosotros podemos confesar nuestros pecados directamente a Dios, 1 de Juan 1:9. Yo no necesito un mediador, Cristo es mi mediador, Él es mi sumo sacerdote, digamos. Entonces, para entender bien esa mentalidad de sacerdocio del Antiguo Testamento, vamos a tener que regresar al Antiguo Testamento. Y hoy, realmente ese es como el bosquejo. Hoy vamos a ver 6 características claves de los sacerdotes en el Antiguo Testamento que aplica a cristianos del Nuevo Pacto. 6 características de los sacerdotes del Antiguo Testamento que aplica a nosotros. Si vamos a hacer un sacerdocio santo en el Nuevo Pacto, ¿qué significa eso? Pues él está apuntándonos
al pasado. Y vamos a estar principalmente en Éxodo 28 y 29, para que tengan sus dedos en sus lugares. Éxodo 28 y 29, Levítico 8 y 9, y un poquito en Números 18. Pero la primera característica de los sacerdotes en el Antiguo Testamento es que eran elegidos. Eran elegidos. Elegidos por Dios mismo. En Éxodo 28, versículo 1, Dios aparta a Aarón y sus hijos para ser sacerdotes. No dice por qué, solo dice Moisés aparta a Aarón y sus hijos para ser sacerdotes. Y después en Números 3, él escoge la tribu de las levitas por el oficio de los sacerdotes. Éxodo 28, 1 dice a Moisés: entonces harás que se acerque a ti de entre los israelitas tu hermano Aarón y con él sus hijos, para que me sirva como sacerdote. Aarón como Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Pues entonces no hay sacerdocio, y Dios acerca a Moisés y dice: ¿sabes qué? Escoge a Aarón y sus hijos. Y después en Números 3, 6 a 10 dice: haz que se acerque la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Versículo 9: darás pues los levitas a Aarón y sus hijos, les son dedicados por completo de entre los israelitas, y designarás a Aarón y sus hijos para que se encargan de su sacerdocio, pero el extraño que se acerque será muerto. Es decir, Dios dice de una: Aarón es el sacerdote. ¿Y quién más? La tribu de Leví. Y nosotros debemos estar pensando: pues ¿por qué? ¿Por qué ellos? ¿Por qué no la tribu de Judá? Y la razón es porque Dios determinó por su elección. Y ciertamente no fue porque la tribu de Leví fue digno de estar escogido, para nada. Ellos fueron los menos aptos o cualificados de ser un representante santo antes del Señor. Acompáñame a Génesis 49. Génesis 49, versículos 5 a 7. Porque lo que vamos a ver es que la tribu de Leví estaba maldito, o fueron malditos, cuando Jacob estaba dando todas las bendiciones a todos sus hijos. Maldijo a la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque ellos eran particularmente violentos. Si ustedes recuerdan como con Siquem y el pueblo, cuando ellos dijeron: queremos casarnos con su hermana, y ellos dijeron: claro, pues, pero él violó a la hermana, y él dijo: pues mira, si tú quieres casarla está bien, tienes que circuncidar todos los hombres. Y cuando ellos estaban ahí aplastados, recuperando de esa cirugía, Leví y su hermano fueron con sus espadas y mataron todo el pueblo en venganza. Pues ellos eran malandros. En Génesis 49, cuando Jacob está al punto de morir, él dice: esas son las bendiciones que está dando a cada uno de sus hijos. Nota lo que dice a Leví: Simeón y Leví son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. En su consejo no entré mi alma, a su asamblea no sé mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su terquedad mutilaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz, y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Y en ese momento, si tú eres Leví, tienes que estar pensando que: pero ¿puedo tener otra bendición? Porque eso no fue tan bueno. Y ese es el punto. Fueron malditos porque fueron malos. Entonces Dios escoge un pueblo maldito y los aparta para su propósito santo. Él quita la maldición y los eleva a una posición de privilegio.
Y pregunta, ¿eso no es exactamente lo que Cristo ha hecho para nosotros? En la época del Nuevo Testamento, nosotros somos malditos en nuestros pecados, bajo de la maldición de la ley y nuestra propia injusticia. Gálatas 3:10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Gálatas 3:10. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, antes de la salvación, y algunos de ustedes en ese momento son bajo la maldición. ¿Por qué? Porque están tratando de ganar la salvación por tus obras. Están diciendo, pues nadie es perfecto, pero estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo, obedecer la ley. Pues eso es lo que hacen todos los incrédulos. Quieren ganar su salvación por seguir las obras o seguir la ley, ser una buena persona, no sé qué. Y lo que está diciendo Gálatas es: si estás tratando de ganar algo por tus buenas obras, malditos ya. Malditos ya. Entonces, somos malditos. Y Cristo vivió y murió en nuestro lugar. Y ahora se convirtió en la maldición por nosotros. La última semana yo dije maldición para nosotros y alguien me regañó. Pues gracias a Dios, porque Cristo no es una maldición para nosotros, es la maldición por nosotros. Él murió y convirtió en nuestra maldición. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Y como un pueblo redimido, ahora nosotros mismos somos apartados como elegidos, escogidos, y estamos elevados a una posición de privilegio espiritualmente. ¿Y qué es ese privilegio? Ahora somos en una relación correcta con el Señor y tenemos acceso directo a Él. Y como las levitas, 1 Corintios 1 nos dice que nosotros somos inmerecidos. Pues nosotros no podemos ver las levitas y decir como, pues sí, ellos indignos, pero nosotros no, porque yo soy más o menos bueno, nunca he ido a la cárcel, nunca he matado a nadie. No, nosotros somos igualmente inmerecidos. 1 Corintios 1, 26 a 31 dice: pues consideren, hermanos, su llamamiento. Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo. Felicitaciones, son ustedes, soy yo. Lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. Nosotros somos viles y pecadores y indignos de ser el pueblo de Dios. Si tú crees que Dios te acepta por lo que tú has hecho, es porque sigues fuera del pueblo de Dios. Y para nosotros, la elección que nosotros tenemos, y si ese es un tema para ustedes complicado, ya prediqué como 3 sermones en el principio de 1 de Pedro, que les recomiendo. Pero para nosotros, nuestra elección está completamente conectado con la elección de Cristo Jesús. Vemos en 1 Pedro 2, somos elegidos porque la piedra viva que es Cristo es precioso delante y escogida delante de Dios. Porque la piedra viva fue escogida y preciosa delante del Señor, también nosotros somos elegidos. 1 de Pedro 2:9, cuando dice: ustedes son linaje escogidos como piedras vivas también. Esa es la primera característica del sacerdocio del Antiguo Testamento. Eran elegidos. Número 2, los sacerdotes en el Antiguo Testamento sí fueron elegidos, pero también fueron consagrados o expiados o limpiados para poder servir. Ellos eran purificados para poder servir. Pues en breve,
Antes de que los sacerdotes pudieran servir al Señor en el templo, ellos tuvieron que estar hecho algo nuevo, algo más limpio. Porque Dios es tan santo, el lugar donde Él habita tiene que estar hecho limpio. Sus esclavos, quien somos sus hijos, nosotros, sus esclavos tienen que estar hechos dignos de ese servicio. Ellos no podían, igual nosotros no podemos, continuar en la misma mugre que antes si ellos iban a estar entrando la presencia del Señor. En Levítico 8, que si pueden me acompañar ahí porque vamos a pasar varios versículos ahí. En Levítico 8, del versículo 6, está hablando de los requisitos de los sacerdotes y dice Moisés, pues estamos hablando, mira, yo dije que ellos tuvieran que expiados, consagrados y limpiados. Y en Levíticos 8:6 dice, entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Ellos tienen que estar lavados, limpiados. Versículo 33 y 34 del mismo capítulo. Y no saldrán de la entrada de la tienda de reunión por 7 días hasta que termine el tiempo de su consagración, porque por 7 días serán consagrados. Versículo 34. El Señor ha mandado hacer tal como se han hecho hoy. Y entre versículos 6 y 33 hay un montón de que tienen que hacer esto, esos sacrificios, no sé qué, pues muchas cosas que no tuve tiempo de leer todo. Pero el Señor ha mandado hacer tal como se ha hecho hoy para hacer expiación a favor de ustedes. Es decir, eso fue antes de su servicio como sacerdotes. Mira, aquí son las levitas, aquí son los Aarón y sus hijos, van a ser sacerdotes. Pero no es como, bueno, bienvenido al sacerdocio y sigue sirviendo. No, es que si ellos van a ser sacerdotes, tenemos que lavarlos, tenemos que purificarlos, tenemos que ofrecer un montón de sacrificios por su parte. ¿Por qué? Porque no son dignos en sus pecados servirme. Entonces tenemos que hacer todo ese proceso para lavarlos y purificarlos para que sean dignos de servirme. En Éxodo 30 habla más de ese lavamiento que tuvieron que tener. Versículo 18 o realmente 20. Al entrar en la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cada vez que los sacerdotes entraron al templo, el tabernáculo, ellos tuvieron que lavar de nuevo para no morir. También cuando se acerquen al altar al ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Eso fue muy serio. Y al respecto de estar consagrados, Éxodo 29, no vamos a leer, pero voy a citar. Es que realmente hay un montón de informaciones. Dicen como, tenemos que lavar con agua, tenemos que limpiar esto y aquello. Todos los sacrificios que estaban haciendo, que mencioné antes, eran para consagrarlos y limpiarlos. Y en el Nuevo Testamento la misma idea es presente. Si no somos lavados y purificados, no podemos servir a Dios. Juan 13:8, estamos en la última cena y Jesús comienza a lavar los pies de los discípulos. ¿Y qué dice Pedro? No, nunca vas a hacer eso a mí. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Y Jesús responde, si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Y de pronto estamos tentados a pensar que eso tenía que hacer con ese momento de lavar los pies, pero vamos a ver en un momento que no. Y Tito 2:14 dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suyo. En la salvación, Dios está lavándonos, está purificándonos. Jesús vino y se dio a sí mismo para purificarnos, para que podamos ser su posesión.
porque en todo mi mugre yo no puedo ser parte de su posesión. Para ser un sacerdote tienes que estar lavado de su pecado del pasado, y tenemos que estar continuamente lavado para seguir un esclavo útil. Y regresando a Juan 13, Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, lávame todo. Y Jesús dice que el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. ¿Qué está diciendo él? Tiene que ser lavados en la salvación. Y después de la salvación, por nuestros pecados y todo, vamos a seguir coleccionando mugre en nuestros pies y manos y todo. Y el Señor está diciendo que, mira, yo no necesito lavar tu cabeza y todo eso de nuevo, porque ya te lavé en la salvación. Pero la santificación es que ustedes tienen que seguir estando lavado una y otra vez, no ser salvo de nuevo, pues santificado en mantenerles puros. Entonces, si no somos lavados en la salvación, limpiados de todos los pecados del pasado, tú no puedes ser un sacerdote de Dios. Número 3. Número 1 eran elegidos. Número 2 fueron consagrados, limpiados para el servicio. Número 3, el sacerdocio del Antiguo Testamento fueron apartados como santos, personas distintos del pueblo. Y vemos eso en 1 de Pedro 2, donde dice: para ser un sacerdocio santo. Un sacerdocio santo. Y Pedro dice: somos un sacerdocio, pero no somos cualquier sacerdocio, somos un sacerdocio santo. Eso es el punto. Y la palabra santo tiene dos implicaciones. Obviamente significa ser moralmente puro, entendemos esa parte, pero eso es normalmente como pensamos. Pero la Biblia, cuando usa la palabra santo, también muchas veces está hablando de que es apartado, es aparte, separado de algo. Dios es santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque Dios no es como nosotros. Dios es tan distinto que nosotros. Él es el único ser en el universo que es creador, no creado. Él es completamente distinto de nosotros. Él es santo. Claro, moralmente también, pero una de las características del sacerdocio del Antiguo Testamento es que ellos fueron apartados. Ellos eran santos. Eso significa que como un grupo, como elegido del pueblo de la nación de Israel, eran bien diferentes que los demás. Ellos no podían hacer lo que hicieron los demás. Ellos tuvieron un llamamiento más o mayor, un mayor propósito. ¿Y qué fue ese propósito? Servir al Señor. Eso fue el propósito. Éxodo 28, versículo 3. Hablarás a todos los hábiles artífices y a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo o de apartarlo como santo, a fin de que me sirva como sacerdote. Ellos tuvieron que poner ropa distinta. Versículo 41 de Éxodo 28. Y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él. Los ungirás y ordenarás y consagrarás o apartarlos como santos para que me sirvan como sacerdotes. Es que está haciendo todo ese proceso de ropa nueva, de sacrificios, porque él dijo: mira, los sacerdotes son distintos. Tenemos el pueblo de Israel, pero dentro del pueblo de Israel tenemos un grupito especial, tenemos un grupito santo, que realmente ellos van a servirme, y ellos están apartados para ser distintos, ser santos. En el Nuevo Testamento
Espero cuando ustedes están escuchando lo que estoy diciendo de sacerdotes del Antiguo Testamento, dicen que, pues ya sé de dónde vamos. Ese es el punto, ¿no? En el Nuevo Testamento los cristianos mismos se salvan para ser distintos y apartados del mundo. Eso es obvio. No podemos seguir viviendo de la misma manera como antes. Tenemos que ser santos en cómo vivimos. Primero de Pedro 1 ya ha mencionado eso, versículo 14 a 16. Primero Pedro 1, 14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Pues no podemos seguir viviendo de la misma manera. Efesios 1:4 dice, el Señor nos salvó para ser diferentes, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. De pronto hay algunos de ustedes que yo tuve algunas visitas esta semana y yo presenté la pregunta como les voy a presentar en ese momento. Si alguien que no te conoce, o pues bueno, alguien con quien trabajas, si nunca dijera que fue cristiano, que fuera cristiano, y pasaste 6 meses, 1 año, y de un día dices a tus compañeros, yo soy cristiano, y he sido cristiano por 1 año, ¿quién en tu oficina diría, ¿en serio? ¿Hace 1 año has sido cristiano? ¿Hace 5 años has sido cristiano? Y yo creo que hay varias aquí que ese es el caso. Yo soy cristiano, he sido cristiano por 5 o 10 años. ¿Y quién, sin las palabras de tu boca, tu autoprofesión, quién diría, observando tu vida, esa persona es un cristiano? Pues yo creo que para muchos de ustedes la respuesta es que nadie pensaría eso, porque tú eres completamente igual que el resto del mundo. En los detalles de tu vida no hay ni una cosa que se ve distinto o distinta. Nada. Y si eso es tu caso, es porque tú no eres cristiano. Porque el Señor nos salvó desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha, apartados de Él. Entonces, eso cambia la manera como vivimos. Y también tenemos que ser santos con respecto a nuestra relación con el mundo. Pues hablando del mismo punto de antes, 1 Corintios 6 o 2 Corintios 6, 2 Corintios 6, 14 a 18 dice algo interesante. Como si somos santos, eso significa que somos apartados del mundo. Si yo podría ir en las noticias y proclamar todo lo que creo y nadie estaría ofendido, tú no eres cristiano. Porque si toda la basura que están diciendo en el televisor suena exactamente lo que tú crees, tú no estás apartado de nada. Eres parte del mundo aún. 2 Corintios 6, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues hoy en día todo el mundo piensa que eso tiene que ver con el matrimonio. Eso no es el contexto, pero sí aplica. Pero si vamos a hablar de eso, vamos a hablar de 1 Corintios 7, 39 y 40, no acá. Pero no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Más que todo está hablando con el ministerio. Pero sí, claro, se aplica en el matrimonio. Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Mira, si toda tu vida está solamente con incrédulos, esos son todos sus mejores amigos, pues necesitamos amigos que son incrédulos, porque necesitamos siempre estar evangelizando al mundo. Pero si todos mis amigos son incrédulos y me siento mucho más cómodo con los incrédulos que con los creyentes, es porque eres uno de ellos. Porque dice, ¿qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo.
Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense. No significa que no hablo con incrédulos. Pues yo hablo con todos mis vecinos paganos y con los conductores de Uber. Entonces está bien. ¿Por qué debo estar evangelizando? Pero eso sí, esos son mi gente. Eso es un problema. Porque no estamos llamados a ser un cristiano oculto dentro de los paganos y que nadie sabe. Número 3, eso fue número 3. Número 4, es que los sacerdotes también habían sido designados o ungidos para el servicio, para ministrar antes de Dios y ofrecer sacrificios. Y ahora vamos a regresar al primero de Pedro 2, cuando dice: somos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. La tarea principal de los sacerdotes en el Antiguo Testamento fue llevar a cabo los servicios sagrados del tabernáculo y ofrecer sacrificios en nombre del pueblo. Eso fue su tarea principal, ofrecer sacrificios. Realmente eran más o menos carcineros, pues eso, todos los días matando animales y haciendo todo eso. Números 18 dice eso, Números 18:6. Yo mismo he tomado a sus hermanos, los levitas, de entre los israelitas. Son un regalo para ustedes, dedicados al Señor, para servir en el ministerio de la tienda de reunión. Pero tú y tus hijos contigo atenderán a su sacerdocio en todo lo concerniente al altar y a lo que está dentro del velo o el arco, y ministrarán. Entonces ellos ministraron y sirvieron en el templo. En Hebreos 5:1 nos dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso fue una cosa que un sacerdote hizo. Estaban haciendo ofrendas y haciendo sacrificios, porque mira, en el Antiguo Testamento cualquier persona no podía hacer eso. En el Antiguo Testamento no tenía acceso a Dios. Tuvieron que entrar o adorar al Señor a través o por medio de un sacerdote. En el Nuevo Testamento dice, 1 de Juan, que todos los creyentes somos ungidos. No como los carismáticos que siempre usan esa excusa: no toque el ungido de Dios, que realmente es como una licencia para decir cualquier tontería que quieres sin problema. Pero mira, si alguien te dice, y tú eres cristiano, y alguien dice que no hablas mal del ungido de Dios, digo, pues yo soy ungido de Dios. Hoy tú eres pastor, pastora. No, pues yo soy cristiano. Porque la palabra dice en 1 de Juan que todos los creyentes son ungidos por Dios. No es como el Antiguo Testamento, cuando había una persona, un líder o un sumo sacerdote que estaban ungidos. Todos de nosotros, si somos creyentes, tenemos la unción. Porque la unción es el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Yo no necesito tocar un falso profeta o falso maestro para conseguir la unción. Yo necesito creer en Cristo, arrepentir de mis pecados y ser un creyente de verdad para recibir la unción. Entonces, nosotros estamos mandados y ungidos para usar nuestros dones y ofrecer sacrificios a Dios, porque somos ungidos como cristianos y somos ungidos para ofrecer sacrificios a Cristo. ¿Por qué? Porque todos de nosotros, si somos cristianos, somos sacerdotes, según este pasaje. Pero no, a diferencia del Antiguo Testamento, nosotros no estamos ofreciendo sacrificios físicos como ellos. Dice acá que estamos ofreciendo sacrificios espirituales. Y ahora la pregunta es, pues, ¿qué significa eso?
¿Qué es? Que si yo soy un sacerdote y yo estoy ofreciendo sacrificios espirituales, ¿qué significa eso? Yo creo que en las Escrituras los sacrificios espirituales caen en 7 categorías, 7 tipos de sacrificios espirituales. Número 1, nuestros cuerpos y nuestras vidas. Nuestros cuerpos y nuestras vidas. Romanos 6:13 dice: dejan de ofrecer tus cuerpos como herramientas de inmoralidad, pero ofrecerlos como herramientas de la justicia. Pero el versículo que realmente con que estamos más familiarizados es Romanos 12:1. Romanos 12:1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentan sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Nuestras vidas, nuestros cuerpos, esto es mi sacrificio espiritual. Ofrecemos nosotros mismos como sacrificio y lo hacemos a través de negarnos de nosotros mismos. Estamos negándonos. Y eso es como ofrecemos. Pues es lo que quiero, eso es lo que mi carne quiere. No, voy a negar mi carne y ofrecerme al servicio del Señor. Yo puedo usar mis miembros para hacer cualquier cosa. Yo puedo usar mi inteligencia para engañar y manipular, o puedo hacerlo para servir y bendecir. Eso es un sacrificio espiritual. Presentar mi cuerpo por el servicio del Señor. Usar mis dones. Filipenses 2:17, Pablo dice: pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Pablo está diciendo: mira, yo ofrecí mi cuerpo como una libación, un sacrificio, una ofrenda. Pues mi cuerpo, mi vida fue eso. El segundo tipo de sacrificio espiritual es nuestra alabanza, adoración y agradecimiento. Nuestra alabanza, adoración y agradecimiento. Y encontramos eso en Hebreos 13:15. En Hebreos 13:15 dice lo siguiente: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza y a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. El sacrificio de alabanza a Dios, el fruto de labios que confiesan su nombre. La próxima cosa que es un sacrificio espiritual son nuestras buenas obras, si somos creyentes. Nuestras buenas obras. Eso es versículo 16 de Hebreos 13. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Esos son mis sacrificios, son mis buenas obras. Esa es cualquier buena obra. Cuando estoy reprimiendo o regañando a un hermano para restaurarlo, o si estoy dando una palabra animadora, si estoy amando y ayudando a otros, si estoy trabajando realmente para la gloria de Dios, según Colosenses 3:23 o 4, si estoy sirviendo a mi esposa, si estoy evangelizando a mi vecino, si estoy disciplinando a mis hijos, si estoy cumpliendo mi palabra, todas esas cosas son sacrificios espirituales. Si estoy obedeciendo al Señor, pues muchas veces tenemos esa idea. No, el ministerio es Él predicando. El ministerio, los sacrificios espirituales son ustedes haciendo lo que el Señor demanda, para su gloria, por las razones correctas. Otra manera que podemos ofrecer sacrificios espirituales con nuestras posesiones. Filipenses 4:18. Filipenses 4:18 está hablando de que Pablo había recibido muchos recursos de esa iglesia en Filipos, y dice:
Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Va a describir lo que ellos habían dado. Una fragrante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. La iglesia en Filipo había ofrecido dinero a Pablo para su servicio, y Pablo dice, pues eso ofrenda que me dieron, eso fue un sacrificio aceptable a Dios. También dice, otro tipo de sacrificio espiritual es nuestros convertidos, es decir, en Romanos 15 o versículo 16, Pablo dice algo interesante, que los almas que se habían salvado a través de su ministerio, está diciendo, esos almas que se salvaron, eso es mi ofrenda al Señor. Y lo lindo es que hay varias de ustedes, todos que han sido salvados en el último año, realmente ustedes son una ofrenda de Dios o a Dios de mí y de Santi, de la predicación de la palabra. Y pues yo no les salvé para nada, pero lo que Pablo está diciendo es que sus almas son como una ofrenda de sacrificio espiritual a Dios. Y qué lindo es eso, qué ánimo de evangelizar y decir, ¿sabes qué? Yo quiero evangelizar y ganar almas para Cristo. ¿Para qué? Para que yo pueda ofrender almas a Dios para salvarlo. Dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles, o ellos que habían salvo en su ministerio, sea aceptable y santificada por el Espíritu Santo. Pues chévere. Otro sacrificio espiritual, nuestro amor. Efesios 5:2 dice, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Anden en amor, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y por último, Apocalipsis 8:4 dice que otro sacrificio espiritual son nuestras oraciones. Cuando dice el ángel ofreció como un incienso al Señor las oraciones de los santos. Y todos esos sacrificios podemos resumir en la palabra adoración. Eso es lo que es la adoración. Adoración no es entretenimiento. Es cuando la gente de Dios, el pueblo de Dios, da adoración y agradecimiento y alabanza a Él. Pero a diferencia del Antiguo Testamento, cuando solamente los sacerdotes podían alabar a Dios de tal manera, nosotros como sacerdotes todos que podemos hacer todo eso. Y tiene que ser adoración como Dios lo prescribe. Nota que dice en 1 Pedro 2 que Dios acepta. Son sacrificios que Dios acepta. Eso dice que Dios no acepta toda la adoración. Si adoramos de una manera que no está como prescriba, eso no es agradable al Señor. En Levítico 10, cuando Nadab y Abiú ofrecieron un incienso, un fuego extraño al Señor, ¿qué pasó? Los mató. ¿Por qué? Porque no hicieron lo correcto. Es decir, no podemos hacer todo lo que queremos en la iglesia. Si me siento que podemos hacer no sé qué y correr alrededor del auditorio como hacen en muchas iglesias acá, y podemos gritar pero soy sincero, sí, sinceramente equivocado. No dudo tu sinceridad, yo dudo tu fidelidad. Porque no podemos alabar a Dios como queremos. Tenemos que alabar a Dios como lo prescribe. No todos los sacrificios son aceptables a Él, particularmente ellos que están ofrecidos de motivos falsos o equivocados, o que no están acompañados por las actitudes correctas hacia Dios y los demás. La quinta cosa es que ellos habían ungido para ofrecer sacrificios espirituales que ahora podemos hacer. Ellos tuvieron acceso único a Dios. Éxodo 28:43.
Pues realmente no. Levítico 16, estamos de la día de expiación. El día de expiación realmente fue un día cuando los sacerdotes, principalmente el sumo sacerdote, podía entrar el lugar santísimo para hacer expiación para el pueblo una vez al año. Una persona al año de todos los millones del pueblo de Israel, una persona sola podría entrar a la presencia de Dios, y cuando lo hizo tuvo su incienso pues formando un montón de humo para que él tampoco no podía ver. Eso fue el punto. Todo ese humo y todo y ellos tuvieron timbres en sus togas para no, si ellos murieron y escucharon la ting, 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 si dejaron de escuchar ese ting, 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 ellos tuvieron un cuerdo, y eso significa que esa persona murió por hacer algo mal, y sacaron por el cuerdo porque ni siquiera podían entrar para sacar el muerto. Ellos tuvieron que alarlos de afuera. Acceso fue únicamente para los sacerdotes. Pero nosotros, por medio de Jesucristo, dice que Dios acepta nuestros sacrificios por medio de Jesucristo. Porque nuestros sacrificios son aceptables a Dios solamente por Cristo. Es decir, nuestros mejores esfuerzos de agradar al Señor realmente, o con cualquier sacrificio que ofrecemos, inevitablemente estará manchado con el pecado, con motivos no tan perfectos y indigno de agradar a Dios en sí. Cualquier cosa que ofrecemos a Dios es aceptable a Dios solamente porque es a través de Cristo, por medio de Cristo. Por medio de Cristo, nuestros esfuerzos indébiles y débiles pueden agradar al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús era perfecto. Entonces nosotros somos contados como perfectos delante del Señor por lo que ha hecho Cristo en nuestro lugar. No solamente recibimos el perdón del pecado, recibimos la justicia de Dios en nuestro lugar, o Él pone su justicia en nosotros. Aún nuestra alabanza y adoración como un cristiano es dependiente en la obra de Cristo para ser aceptable a Dios. Eso es la razón que un incrédulo es incapaz de agradar al Señor con su adoración barata e imitativa, porque está fuera de Cristo. Si alguien es un incrédulo acá cantando, el Señor no está agradado por eso, porque hay varios de ustedes que solamente asisten a la iglesia para conseguir algo de Dios. No, yo estoy aquí para que tenga mejor salud. Pues hay un montón de iglesias falsas que ofrecen esa mentira. Aquí no ofrecemos eso. No, yo quiero ir a la iglesia para que mi negocio termine bien. Dios no está agradado con su ofrenda, ni agradado con su alabanza, porque tú no estás en Cristo. Si esa es tu mentalidad, si tú quieres manipular a Dios con tus obras manchadas, no eres en Cristo. Y por eso Dios se encuentra nada aceptable que lo haces. Las únicas ofrendas que tenemos, los únicos sacrificios que son aceptables de Dios son por medio de Cristo. Si Cristo no es perfecto en mi lugar, mis ofrendas son basura. Eso es el punto. Pero en el Nuevo Testamento tenemos la oportunidad de ofrecer sacrificios agradables al Señor por Cristo, y también podemos entrar a la presencia de Dios cuando queremos por la obra de Cristo en nuestro lugar. Tenemos acceso ilimitado a Dios, no solamente un día al año, todos los días. Cuando queremos podemos entrar a su presencia con confianza. Y la última cosa para terminar es que del sacerdocio también ellos no tenían una herencia terrenal. Dijo
en Deuteronomio 18 que el Señor fue su herencia. El Señor fue su herencia. Dice, no tendrán, los levitas no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. No tendrán heredad entre sus hermanos. El Señor es su heredad. Y en el Nuevo Testamento, como cristianos, nosotros no tenemos herencia en este mundo. Nuestra herencia es el Señor. Nosotros, como Pedro ya ha dicho varias veces, nosotros somos extranjeros, peregrinos, expatriados, y nuestra herencia está en el cielo por venir. Entonces, no vivimos como este mundo. No vivimos para este mundo. Vivimos para la eternidad, donde vamos a conseguir una vez para siempre Dios, nuestra herencia. Entonces, en conclusión, como cristianos en el nuevo pacto, tenemos tantos privilegios espirituales. Tenemos unión con Cristo, y ahora, como vimos hoy, como sacerdotes tenemos acceso a Dios. Aquellos que son salvos son un sacerdocio santo y ofrecemos sacrificios espirituales a Dios que son santos. Y que a través de Cristo nuestras alabanzas, nuestras obras manchadas son aceptables a Dios, no en sí, pero por lo que ha hecho Cristo. Porque Él fue perfecto, nosotros somos contados como perfectos y aceptables. Porque Él vivió perfectamente, el Señor nos da crédito para su vida. Qué gracia asombrosa es eso, ¿no? Pero esa gracia no es algo en que vamos a pisotear y usar como una excusa para pecar o ofrecer alabanza barata a Él. Es una motivación ser más santo. Es una motivación dedicar nuestras vidas completas a Él, entregar todo a Él. Eso es lo que nos motiva a hacer. Entonces, que el Señor nos da la fuerza de hacer eso, y justo en esta mañana ofrecernos y nuestra alabanza y nuestra adoración y nuestro agradecimiento como un sacrificio espiritual a Dios. Oremos. Dios, te agradecemos por este acceso que tenemos y que hoy en día podemos ofrecer sacrificios espirituales a ti, agradables solamente, aceptables solamente a través de Cristo. Gracias por Cristo. Si no, somos fuera del pueblo, somos fuera del sacerdocio y no tenemos acceso. Pero hoy en día, si hemos puesto nuestra fe en ti, tenemos acceso. Gracias por eso. Gracias que ha cambiado el sistema, porque todo el sacerdocio del Antiguo Testamento estaba apuntando a Cristo y nuevo pacto. Y por eso, siendo en este lado, Dios, te agradecemos que podemos conocerte, entrar a tu presencia, que tú habitas dentro de nosotros, y ayúdanos a ofrecer esos sacrificios espirituales a ti. Y si hay algunos que todavía no son sacerdotes porque están fuera del pueblo, no son creyentes, pues Dios, haz una obra de elección. Tú sabes quién son sus elegidos. Sálvalos, límpialos, purifícalos para que puedan darle los sacrificios que tú mereces, siendo un Dios santo, santo, santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén.